A pocas horas de cumplirse 6 años del estallido social, la percepción social del fenómeno que sacudió al país por semanas ha demostrado variar junto a la agenda política del país y el interés por superar la conflictividad social que alcanzó el año 2019 un punto cúlmine. Uno de los sucesos más importantes de esos días que fue sin duda la respuesta del Estado a las protestas masivas. Varios informes internacionales denunciaron prácticas de violencia desmedida contra la población, muertos y una crisis sanitaria sin precedentes de estallidos oculares. ¿Cuánto hubo de negligencia? ¿Por qué algunos juicios fueron anulados? ¿Y qué queda pendiente en reparación y promoción de los derechos humanos en nuestro país? Es lo que queremos conversar con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, Jerko Ljubetic. Hola, gracias. Primero, a ver, Jerko, lo quiero poner en los siguientes códigos. Ocurrió hace 6 años una serie de manifestaciones históricas en las cuales el Estado no estuvo a la altura de la respuesta. O sea, y digamos también los ciudadanos se arriesgaron y muchas veces fueron alentados por algunos a poner en riesgo sus vidas. Esto lo voy a decir y muchos van a enojarse conmigo, pero también hay que ser responsable y tener la perspectiva del tiempo. Aunque les duela, no fue Disney World. Entonces yo me quiero concentrar sobre las víctimas, sobre las personas que en este momento pierden sus ojos. Cuando tú pierdes tu ojo, tu familia pierde un ojo. Y ahí es donde quiero poner punto. Porque muchas veces también críticos del estallido son quienes ignoran esta realidad y la dan como una especie de lista de supermercado u otro. Eso no es así. Desde ahí, de entender, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué pasó? ¿Qué cifras hay? Bueno, lo primero que hay que decir para encuadrar esto es que debemos recordar, a pesar de que se impone una narrativa que pone el acento en otros asuntos, pero para estos efectos lo que hay que recordar es que esto fue calificado por el INDH y muchos otros organismos nacionales e internacionales como la más grave crisis de derechos humanos que hemos tenido desde la recuperación de la democracia. De eso estamos hablando, de un momento muy crítico para el país que afectó a miles de personas a lo largo de Chile, y que implicó una herida que, como todas estas en materia de derechos humanos, hay que hacer los esfuerzos necesarios para que respecto de ello exista lo que llamamos verdad y justicia, garantías de no repetición y sobre todo políticas de reparación. En esa línea, en materia de verdad y justicia, un antecedente fundamental tiene que ver con cómo ha actuado el Estado para establecer lo que ocurrió, quiénes fueron responsables, etcétera. Y ahí hay un déficit, hay una deuda importante del Estado. Nosotros, como INDH, interpusimos más de 3.200 querellas por diversidad de delitos y afectación grave a los derechos humanos de miles de personas, de las cuales hasta la fecha solo 68 de ellas han sido objeto de una sentencia de término. Es decir, han establecido responsabilidades o no responsabilidades y han culminado como corresponde un juicio. Las demás, 68 es muy grave. La pregunta es, ¿de cuánto que se está investigando? en el caso nuestro, de más de 3.200 querellas. Es decir, es un porcentaje extremadamente pequeño respecto al cual el sistema de justicia ha podido avanzar en términos de llevar a término las investigaciones y el establecimiento de las responsabilidades. Eso es muy complejo porque deja en el aire una sensación de impunidad. Es decir, que aquí pasó lo que ocurrió, pasó lo que pasó, todos vimos las dimensiones y la intensidad de situaciones extremadamente trágicas y dolorosas. Bueno, y a la vuelta de 6 años, estos están siendo los resultados. Y eso desde el punto de vista no solo de una institución de derechos humanos, sino que el punto de vista de la sociedad es extremadamente grave. El INDH está en crisis, digámoslo con todas sus letras. Y está en crisis basándose en que hay candidatos que plantean que no es necesario. Y el relato de parte de un exdirectivo, que es Sergio Mico, que ha conducido su punto de vista en torno a sus propios intereses. Y que de alguna manera no nos deja claro esto que nos está contando. 36 casos solamente han tenido visión de una cantidad absurda de situaciones que no han tenido solución. En ese sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué autocrítica hace o qué crítica hace hacia estos hechos? A ver, lo primero es que me gustaría precisar que yo no comparto la idea de que el INDH esté en crisis. ¿En serio? Es medio Narnia lo que está diciendo. Yo creo que lo que tenemos es una situación preocupante de erosión de valores democráticos y también de derechos humanos. Hoy día los temas de derechos humanos son un tema más complejo de lo que eran hace algunos años atrás. En Chile y en el mundo. Por desgracia, más simplificado.
Porque yo no creo que sea más complejo. Yo creo que ha sido simplificado por voces de ultraderecha que creen que es un proceso Puede ser, más... sí, puede ser un ángulo. El punto es que más que el INDH estamos, como insisto, no solo en Chile, en el mundo, hay una situación preocupante desde el punto de vista del retroceso acerca de la valoración de cuestiones esenciales de la democracia y, entre otras, el tema de los derechos humanos. Y en ese sentido es preocupante que en la contingencia política haya opiniones en términos de, o planteamientos en términos de terminar con el instituto o neutralizarlo. Esto me gustaría dejarlo claro porque es bueno precisarlo. El INDH no surge como una creación política puntual, producto de la creatividad de un grupo de personas. El INDH surge como una de las recomendaciones de la Comisión RETIG como garantía de no repetición. Es decir, el INDH existe como uno de los elementos importantes para que Chile no vuelva a sufrir lo que sufrió en materia de derechos humanos bajo el contexto de la dictadura civil-militar. Ese es el origen de esto. Y por lo tanto, el INDH responde de alguna manera a obligaciones internacionales del Estado. El Estado de Chile... más allá de los gobiernos, tiene responsabilidades derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos que, entre otras, suponen establecer garantías de no repetición. Y por lo tanto, creo que hablar del INDH en términos de su futuro tiene que ser una cosa mucho más responsable y prudente por este tipo de consideraciones. Y ahí quiero que sepamos qué hace el INDH. Es una pregunta básica. Porque hay mucha gente que plantea tesis conspiranoicas. Sí, es una buena pregunta porque me permite decir lo siguiente. El mandato esencial del INDH es la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional. Dicho eso, es natural, hay una cierta impresión de que el INDH está metido solo en asuntos relativos, por ejemplo, al derecho de manifestación, a la actuación, a velar porque carabineros y las fuerzas policiales actúen dentro del marco de los derechos humanos, etc. Pero nuestra mirada sobre los derechos humanos es mucho más amplia. Los derechos humanos no son solo los derechos civiles y políticos, que son los que normalmente la gente tiene más conocimiento, sino que también hay derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que son parte de los derechos humanos que el INDH despliega esfuerzos importantes también en esa perspectiva. Acceso a la salud, el tema de acceso a la vivienda, acceso a derechos básicos que tienen que ver con las condiciones de dignidad humana, que es el concepto sobre el cual descansan los derechos humanos, son temas de preocupación permanente y diaria del instituto. Son menos conocidos quizás, llaman menos la atención, pero son parte muy relevante del mandato y de nuestro trabajo día a día. Entonces, en síntesis, lo que pasó el 18 de octubre hasta el día de hoy no ha tenido la solución por los tribunales de justicia que se requiere para poder dar reparación y verdad. Diría, no solo sobre los tribunales. Cuando un país sufre situaciones de derechos humanos como la que sufrimos, primero en contexto de dictadura y después con motivo de la crisis social, la receta es la siguiente. Los países tienen que preocuparse de establecer la verdad y la justicia acerca de lo ocurrido, tienen que establecer políticas de reparación respecto de las víctimas, que son de salud, tanto física como mental, de rehabilitación, de acompañamiento, etc. Y también tienen que establecer garantías de no repetición. En esos tres ámbitos, creemos que el Estado de Chile, y quiero precisar, estas son obligaciones y responsabilidades del Estado de Chile, independientemente del gobierno de turno, se encuentra francamente en deuda, y eso es una cuestión que corresponde al INDH, respecto a la cual le corresponde al INDH llamar permanentemente la atención. Justamente le quería preguntar sobre eso, porque después del estallido todos hablaban de la urgencia de una reforma profunda a Carabineros. Han pasado 6 años, ha pasado un gobierno de derecha, ahora hay uno de izquierda. ¿Se ha hecho esa reforma o ha sido más bien un maquillaje de protocolos y en la cultura interna de la institución? No, precisamente ese es un buen punto. Nosotros en el 2019, la unanimidad del Consejo del Instituto hizo un conjunto de recomendaciones al Estado, y entre otras, la necesidad de abordar una reforma profunda de Carabineros que, en aspectos que garantizaran precisamente que si cuestiones como la crisis vuelven a ocurrir, la actuación policial, que es necesaria, que es legítima, etcétera, se desarrolle en el marco del pleno respeto a los derechos humanos. De esas propuestas de reforma, evidentemente no ha habido avance sustantivo en los últimos años. Ha habido una participación nuestra en algunos de los protocolos de mantención del orden público, etcétera, pero desde el punto de vista de una reforma importante a Carabineros, como la que señalamos en nuestro informe anual de 2019, no ha habido avance alguno. Y esto es muy importante porque es clave que para la legitimidad, para la eficacia de la acción de las policías,
estos actúen permanentemente con pleno apego a los derechos humanos. Eso es lo que genera empatía, adhesión ciudadana y por lo tanto más eficacia en sus procedimientos. Esto no es solo un problema ético, sino que también es un problema de eficacia de las instituciones policiales y nosotros apreciamos ahí que ha habido muy escaso avance. ¿Y qué pasó con los carabineros que están formalizados y que hoy incluso participan en política como candidatos? Bueno, nosotros nos toca perseguir la responsabilidad penal de ellos. Lo que ellos hagan desde el punto de vista de sus vocaciones y vida, bueno, no es algo en lo que nosotros podamos interferir ni opinar, pero sí es importante decir que debieran destacarse estos asuntos precisamente para no olvidar, para tener memoria sobre lo ocurrido y para seguir empeñado en este camino de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese aspecto, Yerko, quiero volver al tema de la conspiranoia sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que este video le puede servir para aclarar sus dudas. Hay gente que dice, oye, pero existe la Subsecretaría de Derechos Humanos y está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces están duplicándose los cargos. Eso es lo que plantean en esta lógica tipo motosierra o cultura de los 6.000 millones. Entonces expliquemos a la gente cuál es la diferencia. Hay una diferencia central. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo. No dependemos de gobiernos ni de reparticiones públicas. Y esa es una cuestión esencial. Es un requisito esencial para desempeñar nuestras funciones. De hecho, el INDH es calificado permanentemente por una institución vinculada a Naciones Unidas que establece el cumplimiento de unos elementos que se llaman los principios de París, que son los que permiten evaluar si una institución nacional de derechos humanos cumple o no con esta condición de autonomía y otros aspectos que aseguren su naturaleza como entidad de derechos humanos reconocida y calificada, como en el caso del INDH chileno, en el más alto nivel por este organismo de Naciones Unidas. Somos un organismo autónomo, no tenemos nada que ver con ningún ministerio, con ninguna subsecretaría, y esa es una cuestión esencial de nuestro mandato. Director, hoy día la principal preocupación es la seguridad, el orden, y haciendo un balance general, ¿en qué estado se encuentran hoy los derechos humanos en Chile? ¿Hemos aprendido la lección desde el año 2019 o siente que hay un retroceso de que podemos volver a cometer los mismos errores? Mira, yo creo que un problema importante es que se ha ido estableciendo, se ha ido instalando una suerte de mirada dicotómica sobre asuntos como este. Por ejemplo, que si uno está por la seguridad no está por los derechos humanos, que si uno está por el derecho a manifestación no está por el orden público. Estas cuestiones tienen que convivir en una sociedad democrática. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la seguridad es esencial, la seguridad de las personas. Sin condiciones de seguridad es imposible ejercer los derechos. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que las medidas del Estado para garantizar la seguridad tienen que ser respetuosas de los derechos humanos. Pero ¿cómo se combate esa falsa dicotomía? Porque ¿cómo le explicamos a la gente en su casa que en una democracia la seguridad, el respeto de los derechos humanos no son enemigos, sino que van de la mano? Bueno, hay que hacer mucha pedagogía sobre esto porque uno se encuentra con un discurso bien instalado que incluso le hace sentido a personas comunes y corrientes. A mí me ha pasado que se me acerca gente a decir, bueno, déjense de joder con los derechos humanos para que las policías puedan trabajar tranquilas. Bueno, esa dicotomía es gravísima porque pone a la ciudadanía en una condición que es falsa de tener que decidir y establecer soluciones autoritarias y no respetuosas a los derechos humanos como condición para tener seguridad. Eso no es así. Los países democráticos son países en los que es posible conciliar esta tarea que todos valoramos, que es la mantención de la seguridad, el orden público, con el pleno respeto a los derechos humanos. Insisto, y es en esos países donde el actuar de las policías goza de más legitimidad, de mayor eficacia, porque hay confianza en que ellos están haciendo las cosas con pleno respeto a los derechos de las personas. En ese camino, estamos a 6 años del estallido social. Y usted, yo lo saco de su condición de director, Yerko también participó de los procesos constitucionales, ahí está este arco que podría estar coronado con la llegada de la ultraderecha al poder. Lo cual no sería raro porque en Brasil ocurrió lo mismo con el movimiento Pase Libre que terminó con Bolsonaro. En ese camino, ¿qué es lo que usted como persona y no como funcionario ha aprendido? Bueno, yo creo que una lección fundamental es que no hay que dar este tipo de cosas por hechas y por sabidas.
me impresiona, yo he vuelto a escuchar en materia de derechos humanos en la calle cosas que pensé que nunca más iba a escuchar en Chile. Por ejemplo. Por ejemplo, esto que estábamos hablando de que los derechos humanos son un obstáculo para... Claro, lo ven como una cosa que impide que las policías Exacto, ejecuten su... Exacto, y juicios categóricos y superautoritarios sobre qué hay que hacer con la delincuencia. Es decir, hay una especie de retroceso desde el punto de vista de la valoración de los derechos humanos que afecta la democracia. Democracia y derechos humanos son conceptos que van necesariamente juntos. Entonces, es preocupante esta erosión acerca de la valoración de los derechos humanos en el sentido de que hacen afirmaciones que uno pensaba que iban a estar erradicadas después de los dramas que ha vivido Chile en derechos humanos. Uno daba por hecho que había lecciones aprendidas. Bueno, si tú me preguntas de qué he constatado yo, de que hay que trabajar permanentemente, y el INDH tiene un rol fundamental ahí, en la pedagogía y en elevar los niveles de comprensión y de conocimiento acerca de los derechos humanos, y que el respeto y vigencia de los derechos humanos es una condición necesaria para una buena convivencia democrática entre todos. ¿Y cómo podemos manejar ese conflicto permanente? Hay llamado a manifestarse en las próximas horas y un montón de material en redes sociales que dan a entender que pueden llegar a pasar ciertas imágenes clásicas, alguna con un grupo de gente, etcétera. Y parece que es la historia sin fin. Entiendo que usted trabajó en el proceso constitucional fallido y también vio, el segundo, sí. vio también esta dinámica. ¿Qué es lo que hace que no nos podamos comunicar y no podamos empezar a construir? Porque permanentemente parece que estuviéramos en un Tom y Jerry gigante, dramático, porque hay personas que le pasan cosas horribles como víctimas de derechos humanos, donde terminamos todos desconfiando de todo y no hay solución. Bueno, yo adhiero a algo que dijo una persona, Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades, que tiene mucha experiencia en estos asuntos, cuando dijo que en el país tenemos un problema de que hemos ido perdiendo, tenemos un déficit de humanidad. Yo creo que algo de eso hay, que nadie mira la suerte del otro, los elementos como solidaridad, colaboración, van siendo desplazados por la competencia y el individualismo, y esto tiene un efecto finalmente en este tipo de cosas, porque por ejemplo los derechos humanos son básicamente ponerse en el lugar de la otra persona, en decir a mí... Pero si la otra persona no se comporta como una, también hay un tema. No, bueno, está bien, si derechos humanos no es el... No lo digo de forma negativa, pero de repente el otro lo único que quiere es generar un comportamiento infantil, entonces uno empieza a tener dudas sobre cómo compartimos. Por eso admiro mucho su paciencia. Es decir, bueno, por mucho que uno tenga una opinión sobre una u otra persona, pero que a esa persona le está ocurriendo algo que a uno no le gustaría que le ocurriera y encuentra que es injusto que eso ocurra, bueno, esa empatía es la base de los derechos humanos. Y eso que es solidaridad, que es colaboración, que es finalmente humanidad, como dice Elizabeth Lira, es un tema que aparentemente ha ido debilitándose en nuestra sociedad, y eso me parece que es extremadamente preocupante. Jerko Ljubetić, director del INDH, ¿cómo nos podemos informar de lo que está haciendo el INDH sin conspiraciones, sin mentiras, sin... porque a mí la gente que va a protestar la puerta del INDH es delirante. Lo digo personalmente, porque nosotros trabajamos cerca. Entonces, y muchas veces no tiene explicación de las cosas. Solamente son TikTok, solamente contaminación o solo intereses personales, a veces espurios, para defender a parientes que efectivamente han violado derechos humanos. Entonces, queremos saber dónde nos informamos del tema de derechos humanos y dónde podemos poder seguir esta institución que es tan importante para nuestro país. Esto es muy importante, no es un juego los derechos humanos. Así es. Bueno, básicamente en indh.cl está nuestra página, de ahí se derivan a todas nuestras redes, donde intentamos dar mucha información acerca de lo que hacemos y mucha orientación acerca de cómo, no solo en Santiago, sino que en todas las regiones del país, las personas que vean afectados sus derechos, insisto, no es solo un tema de las policías, no es solo un tema de los derechos políticos, es un tema también de los derechos que tienen las personas a acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales. Tienen en el INDH un espacio para plantear sus problemas, y en la medida en que esté dentro de nuestro ámbito y posibilidades, vamos a representar esos problemas. Muchas gracias, Jerko Ljubetić, por esta conversación, de verdad. Gracias a ustedes.